Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Estamos viendo el curso de gestión de proyectos de TI. Les comentaba que estamos revisando cada semana lo que es la gestión, los grupos y áreas de conocimiento de gestión de proyectos propuestos por el PMI. ¿Ok? Dentro de las 10 áreas de conocimiento ya hemos visto gestión de integración, gestión del alcance, gestión de stakeholders, gestión de tiempo, gestión de costos, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy día son dos áreas de conocimiento, lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión de comunicaciones. Nos quedaría pendiente lo que es la gestión de la calidad, gestión de adquisiciones y gestión de riesgos. Nos quedan 3 gestiones por revisar para dar el alcance de todo el curso propuesto para el curso de gestión de proyectos de TI y el cual venimos dando cada 15 días reuniéndonos con ustedes. ¿Sí? Hoy día vamos a ver entonces lo que es la gestión de recursos humanos, ¿sí? Y luego vamos a ver la gestión de las comunicaciones. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber. Ya saben que tenemos el chat en el cual usted puede escribir cualquier pregunta y gustosamente les estaré respondiendo. Voy a cerrar el video. Ok. Ok, vamos a ir pasando directamente a los procesos. La gestión de recursos humanos trata de lo que es la gestión misma del personal del equipo de proyecto. Justamente incluye el proceso de organizar y gestionar a este equipo de proyecto, el cual va a trabajar en el producto resultado de este proyecto. ¿Sí? El equipo de proyecto está compuesto por todos los roles o perfiles o skills necesarios con el fin de orientar el esfuerzo y su responsabilidad a completar el proyecto. Ese es el objetivo de la gestión del proyecto, organizar, gestionar, ¿sí? Hacer que este equipo sea el más productivo, ¿sí? Dentro de todos los niveles de calidad laboral que existen, ¿ok? Con el fin de asignarle responsabilidades, asignarle actividades, las cuales el ir avanzándolas e ir cerrándolas significa terminar parte del producto. El objetivo es terminar todas esas actividades con el objetivo general de cerrar todo el proyecto dentro de los tiempos estimados, dentro del costo estimado, dentro del plazo estimado y dentro del alcance estimado. ¿Ok? De eso trata la gestión de proyectos. Para ello, el PMBOK, dentro de los 5 grupos de procesos, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ubica 4 procesos. ¿Sí? Uno en planificación y 3 en ejecución. ¿Sí? 3 procesos en ejecución. Y vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. En la planificación, ya sabemos que acá en la planificación se divide el qué, ¿sí? Y el cómo se gestionará los recursos, estamos hablando de recursos humanos del proyecto, ¿sí? Acá se define el qué, el cómo del proyecto, ¿ok? Sí, aquí se organiza, acá se planifica en qué fechas van a ingresar, cuáles son los perfiles necesarios, cuáles son los skills o experiencia necesaria para este proyecto, cuáles serán las responsabilidades, ¿sí? En qué fechas ingresarán y saldrán del proyecto,
¿Ok? ¿A qué se define el qué y el cómo? Esto es una planificación. Luego, una vez que ya tenemos la planificación, definido el qué y el cómo, ¿sí? Vamos a lo que es ya la ejecución misma del proyecto. Para ello tenemos lo que es adquirir el equipo. ¿Y qué es adquirir? Adquirir suena como adquirir alguna cosa, pero es por la traducción que se le ha dado al libro, el PMBOK. Esto más que todo es hacer la contratación. Contratar equipos. ¿Sí? Contratar equipos es que según lo que planifiqué, ¿ok? Según lo que planifiqué, ya comienzo a ejecutar, justamente estoy en la ejecución, comienzo a ejecutar ¿qué? Lo planificado, entonces aquí primero hay que revisar si existe personal con la experiencia necesaria para el proyecto. Si no existe, hay que buscar todo el proceso, desarrollar todo el proceso de contratación, de buscar en los diferentes bolsas laborales, ¿ok? Realizar el proceso de entrevistas y de revisiones y calificaciones hasta contratar al personal idóneo dentro del proyecto. Eso significa adquirir el equipo. Una vez que hemos adquirido el equipo y según lo planificado, ¿sí? Comenzamos a desarrollar. ¿Qué desarrollar? Es maximizar las habilidades del equipo. Estamos hablando de habilidades como experiencia en herramientas, en tecnología, habilidades duras, como le llaman también, como habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son aquellas que se van desarrollando poco a poco. ¿Ok? Por ejemplo, resolver conflictos, eh, eh, ejercer la escucha activa, que más tenemos lo que son la tolerancia, la empatía. Son diversas habilidades que se van a ir desarrollando, pero aquí en desarrollar el equipo hay que ir reconociendo en qué habilidades nos falta mejorar y ir planificando, desarrollando algunas actividades. Muchas veces puede ser contratar a un personal, a un coach, a un especializado, para hacer que estas habilidades un poco limitadas completen y lleguen a relucir en cada uno de los integrantes del equipo de proyecto. Luego, tenemos lo que es gestionar los equipos. Gestionar los equipos es medir. ¿Medir qué? Medir desempeño del equipo de proyecto. Acá medimos su desempeño, medimos cómo vamos, adelantados, atrasados, qué nos falta. Están terminando las actividades planificadas, se está logrando el objetivo. Entonces aquí tenemos los cuatro, a alto nivel, les he descrito lo que son los cuatro procesos dentro de la gestión de recursos humanos. Acá tenemos un mayor detalle en cada uno de ellos, que ustedes ya lo pueden ir revisando. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando? ¿Sí? Ok, está quedando claro. Qué bueno. Continuamos. Entonces ya hemos visto aquí los cuatro procesos. Vamos a ver algunas herramientas en cada uno de estos procesos. En el proceso de planificar, vamos a tener como principales herramientas, ¿sí? El plan de dirección del proyecto, ¿sí? Que es una entrada para lograr esta planificación. El plan de dirección del proyecto es un conjunto de planes, ¿sí? Es un conjunto de planes. De cada área de conocimiento vamos a tener un plan. Por ejemplo, si tenemos gestión de tiempo, encontraremos un plan de gestión del tiempo. Si tenemos gestión de costo, encontraremos plan de gestión de costos, plan de gestión del alcance, plan de gestión de comunicaciones y también tenemos un plan de recursos humanos. Esto viene a ser el plan de dirección de proyecto. Es un plan de planes. Aquí vamos a encontrar el ciclo de vida del proyecto, si es de cascada o es alguna metodología ágil. Vamos a ver cómo se van a gestionar los cambios, cómo se van a monitorear cada uno de ellos.
¿sí? Cuáles son los documentos que vamos a tener para dicha gestión, ¿sí? Cómo se va a realizar el control de integridad de línea de base del proyecto, qué necesidades de comunicación vamos a tener con los interesados. Entonces aquí se define el cómo en la planificación. Como salida de esto, vamos a tener un plan de dirección de gestión de, vamos a tener un plan de gestión de recursos humanos. ¿Ok? Como salida también de la planificación vamos a tener un organigrama. Ojo con esto. Un organigrama que seguramente ustedes ya lo han visto en otros cursos, pero también vamos a tener esto, lo que es una matriz RAM. ¿Sí? La matriz RAM, pero dentro de la RAM vamos a ver una matriz llamada matriz RACI, que ya vamos a ver de qué trata. ¿Sí? Entonces el objetivo de la planificación es elaborar un organigrama del equipo de proyecto, un organigrama, ¿sí? Y tenemos también que podemos entrar una matriz RACI. Esta es una matriz RACI, ¿sí? Esta es una matriz RACI. ¿Por qué se llama RACI? Porque tiene, ¿sí? Está basada en R de responsable, es quien ejecuta la actividad, A es el responsable, quien aprueba la actividad, es el último responsable, C es una persona, un consultor dentro de la actividad, y es una persona a la cual se le va informando el avance del proyecto o de la tarea. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá cada una de las personas, Ana, Benjamín, Carlos, Dina y Eduardo, y aquí tenemos 4 actividades. Por ejemplo, la actividad de desarrollar el acta de constitución es de responsabilidad de quién. Responsable de ejecución es de Benjamín. Pero ¿quién aprueba? ¿Sí? Que el acta de constitución esté terminada. La aprueba Ana. ¿Y quiénes son informados del avance? Carlos, Dina y Eduardo. Por ejemplo, recopilar los requisitos. ¿Quién es el responsable? A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién es el responsable de desarrollar esta actividad? Recopilar requisitos. A ver, lo leo en el chat. Responsable. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de esta actividad? Recopilar requisitos. A ver. Carlos, ¿no? Muy bien, Franklin. Carlos es el responsable, la RD, Carlos. ¿Y quién es el que aprueba la actividad? Como que ya está terminada, hace una validación. Benjamín, muy bien, la AD, aprobador, muy bien. ¿Y quién es el que es un consultor para desarrollar esta actividad? Recopilar requisitos. ¿Quién está como consultores? ¿Quién contesta? ¿Quiénes son los consultores de esa actividad? Los consultores son Dina y Eduardo. Dina y Eduardo. ¿Ok? Y el informado es Ana. La informada es Ana. ¿Va quedando claro entonces cómo es una matriz así? ¿Va quedando? A ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Algunas preguntas que tengan sobre matriz RACI? ¿Preguntas? ¿Quién lo asigna eso? Muy bien. Eso lo asigna el Project Manager. El Project Manager asigna las responsabilidades, asigna los... eh, en conjunto se llega a estimar cuántos días, pero la responsabilidad la asigna el Scrum Master, juntamente con el equipo se ponen de acuerdo y se van asignando, ¿no? Cada una de las actividades. Dentro de planificar los recursos humanos es importante también estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la creación de relaciones de trabajo.
Es importante que las relaciones de trabajo se aprovechen en buenos momentos, ya sea llámese un cumpleaños, una reunión especial, justamente ahora que estamos post pandemia, ¿ok? Es importante que creemos estas relaciones de trabajo, ¿sí? Crear espacios en los cuales el equipo, junto con stakeholders o impactados en el proyecto, logren coordinar, logren tener una conversación fuera de horario de trabajo, del trabajo, con el fin de que ¿sí? Se conozcan. Muchas veces ahora, pues casi todos trabajamos a través de un dispositivo móvil, ¿ok? Pero es importante la comunicación face to face. Entonces, de eso trata. Creación de relaciones de trabajo son reuniones que pueden ser un desayuno, un almuerzo, ¿ok? O si es cumpleaños de alguno de los integrantes del proyecto, podría ser pues hasta la misma reunión para celebrar el cumpleaños, pero el objetivo es justamente de que estas relaciones de trabajo se desarrollen dentro de un equipo de proyecto. ¿Qué otras herramientas tenemos? La teoría de las organizaciones o teoría de la organización, ¿no? Son diferentes conceptos que deben ser desarrollados por los integrantes del equipo de proyecto. No todos, ¿sí? Depende, somos personas distintas, cada uno tiene ciertas habilidades distintas que los demás, pero es importante que conozcamos qué habilidades son las que debemos mejorar, debemos pulir o desarrollar el perfil en ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos como lo que es liderazgo, los temas de negociación, delegación, motivación, adiestramiento y comunicación, ¿no? Entonces es importante aplicar una teoría de la organización aplicada a un integrante o a un conjunto o número de integrantes del proyecto. Y como salía, ya les había mencionado, tenemos el organigrama del equipo de proyecto, no de los entregables del proyecto. Esto no es un EDT, este sí es un organigrama, ¿ok? Donde van a estar diversos roles y perfiles dentro del proyecto, dentro de su equipo. Y aquí tenemos una matriz RACI, ¿no? Ya lo habíamos visto, matriz RACI, porque R de responsable, A de accountable, que aprueba, C de consultado y I de informar, ¿sí? Cualquier actividad importante puede ser mapeada a través de esta matriz RACI y sirve de total conocimiento a todo el equipo de proyecto. ¿Qué va a tener este plan de recursos humanos? Va a tener cómo se va a adquirir el personal o cómo se va a contratar al personal. Se va a buscar en ferias laborales, en bolsas de trabajo, donde se va a ver cuáles son los calendarios, en qué fechas ingresan, porque cuál es el plan de liberación, así como ingresan, también cuando quedan liberados, sueltos para pertenecer a otros equipos de proyecto, qué necesidades de capacitación se requieren en los puestos de trabajo, todo lo que es recompensas y reconocimientos, por ejemplo, se va a hacer un premio al que llega puntual toda la semana, hay un premio, a sus avances, sus informes sin observaciones también hay un premio. Entonces, todos estos reconocimientos y premios o bonos que se puedan y recompensas, ¿sí? Es importante que estén planificadas también para que sean en el debido momento. Temas de cumplimiento y temas de seguridad también. Este es el documento que se llama Plan de Recursos Humanos. Luego tenemos el proceso que es adquirir el equipo. Como le mencionaba, adquirir el equipo es contratar al equipo y tenerlo asignado ya en el proyecto. Pero profesor, ¿qué pasa si lo asigno al proyecto pero todavía no tengo actividades para que trabaje conmigo? Entonces los puedes preasignar. También existe la preasignación como herramienta o técnica dentro de desarrollar el equipo del proyecto. ¿Ok? Entonces acá justamente en adquirir el equipo el beneficio clave de este proceso consiste en describir y guiar al equipo seleccionado, ¿sí? Para que éste mejore y sea más competente dentro del rol o la especialidad que realiza dentro del equipo del proyecto. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para adquirir el equipo? ¿Ok? Vamos a ver las herramientas. Tenemos como herramienta la asignación previa. Ya lo había mencionado. La asignación previa. Ok, David, ¿tenía un problema? Qué bueno que ya estás. La asignación previa es aquella situación en la cual no se puede a la persona contratada integrar ingresar dentro del proyecto.
Entonces, no es posible, ¿por qué? Porque capaz actualmente está formando parte en un proyecto que ya está por terminarse. Entonces, ahí podemos utilizar la herramienta que es la preasignación, ¿no? En esta situación se puede dar si el proyecto resulta de la identificación de personas específicas del marco de propuesta competitiva, si el proyecto depende de la experiencia de determinadas personas, si estas personas son parte de otros proyectos, hay que esperar que esta esté libre para realizar la asignación del proyecto en sí. Tema de negociación, muy importante, los equipos de proyecto y el project manager, sí, sobre todo tienen esa capacidad de negociar hacia afuera con proveedores, usuarios, clientes, sponsors, y hacia adentro con equipo de proyecto. Entonces, importante. La adquisición, ¿sí? Es aquella herramienta técnica que permite adquirir una propiedad, ¿ok? Adquirir equipo el personal, contratar al personal del proyecto, asignar un contrato con una fecha inicio y una fecha también que puede ser renovable. Generalmente los contratos son de 3 meses y después se van renovando, ¿no? Pero lo importante es, ahora generalmente están contratando por toda la duración del proyecto, ¿ok? Contratar no solamente a personal, sino también contratar a consultores para que capaciten al equipo interno del proyecto en alguna dolencia o en una falta de experiencia que éste tenga. Entonces también se hace esas contrataciones. Equipos virtuales es otra herramienta, otra posibilidad, que es la de adquirir o conectarse con personas que están distantes geográficamente. Para ello también como herramienta técnica tenemos los equipos virtuales en los cuales pueden conectarse, salvo coordinaciones previas en hora, en fecha y hora, ¿ok? Pero puede darse integrar dentro del equipo de proyecto personales distantes geográficamente a través de lo que son equipos virtuales. Luego también una herramienta técnica para la adquisición de personal es el análisis multicriterio. ¿De qué trata ese análisis multicriterio? Trata en que a la persona, para esta que sea adquirida dentro del proyecto, es importante analizarla de diferentes puntos de vista, tener diversos criterios de vista, los cuales deben ser ponderados y ayudar cómo, ¿sí? Cómo estas decisiones se aplican dentro de las contrataciones del personal dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, son muy importantes estos acuerdos, ¿sí? Este análisis multicriterio, ya que puede ser, por ejemplo, el sueldo es un análisis, es un criterio, la distancia que se encuentra trabajando con la que radica la persona también es un análisis de decisión de criterio, la experiencia que tenga, también, la experiencia que tenga, el conocimiento del negocio, importante, la referencia que tenga la persona dentro de un equipo, de un personal externo a la empresa, ¿ok? También ayuda. Esas son las diferentes decisiones multicriterio por las cuales las organizaciones tienen que evaluar a su personal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Estoy pasando rápido porque tenemos que avanzar hoy día 2 puntos y además se supone que ustedes ya vienen desarrollando la clase para en este momento teóricamente solamente completar algunas ideas o algunas dudas que tengan. ¿Ok? Vamos a continuar la clase. ¿Preguntas? ¿De qué trata desarrollar el equipo? Desarrollar el equipo es otro proceso, pero es mejorar las competencias que tenga el equipo de proyecto. ¿Qué competencias habíamos hablado? Competencias técnicas o competencias suaves, ¿sí? Las competencias técnicas pues son habilidades en programación, en configuraciones, en comunicaciones en otro idioma, ¿ok? Sí, entonces son
habilidades netamente duras, pero las habilidades blandas también es importante, ¿sí? Con el fin de, ¿qué? De tener un personal motivado, reducción mucho de las tasas de rotación de personal, que muchas empresas pueden tener mucho personal, así como entra, sale también, ¿ok? Con el objetivo de mejorar el desempeño del equipo del proyecto, ¿no? Entonces, desarrollar el equipo de proyecto es mejorar estas competencias, estas habilidades, ¿ok? Lo cual da muy buenos resultados, ya que crea equipos de proyecto muy sólidos, con mucha responsabilidad, ¿ok? Y lógicamente si son muy sólidos, productivos, con mucha responsabilidad, van a dar resultados de buena calidad. Estas son las herramientas y técnicas que tenemos para desarrollar el equipo. Todas las habilidades a las cuales vamos a desarrollar se encuentran ya planificadas. ¿Sí? En asignación del equipo del personal, ahí vamos a ver quién es el personal al cual hay que desarrollar estas habilidades y los calendarios y en qué fechas ellos están disponibles para estas capacitaciones. Sí, como herramientas y técnicas tenemos las habilidades interpersonales, que vamos a ver cuáles son, capacidad, capacitaciones, actividad en el desarrollo del espíritu del equipo, eso es muy importante, asignar reglas básicas, la co-ubicación, reconocimiento y recompensas, herramientas para la evaluación de personal. Y como salidas ya tenemos las evaluaciones de cada uno del personal. ¿Y cuáles son sus evaluaciones de cada uno de los miembros del equipo de proyecto? Y también actualizaciones. Es probable que si exista alguna actualización en los factores ambientales de la organización. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas que tengan? ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a ir pasando directamente a las herramientas y técnicas para desarrollar el equipo. Tenemos lo que son la habilidad. Me tengo que grabar todas las entradas, técnicas y salidas. ¿Lo preguntas para el examen? No puede, en algún momento puede venir qué herramientas, qué técnicas, ¿no? Son preguntas genéricas que existen para lo que es adquirir el equipo, ¿no? Sí. Ok, ¿qué habilidad? Lo que es habilidades interpersonales es estas habilidades que tienen las personas, es conocida como una habilidad blanda, ¿ok? Cómo las personas se integran con otras personas. ¿Cómo es este manejo interpersonal que se tiene dentro de los equipos del proyecto? Esto ayuda mucho, ya que se permite una comunicación más certera, ¿sí? Manejo muy poco resolución de conflictos dentro del equipo de proyecto, mucha negociación en un ámbito ganar-ganar, mucha influencia, ¿no? Y ayuda mucho en el equipo, perdón, en el espíritu del equipo de proyecto. Muy importante ello. Lo que son las capacitaciones, eso está más relacionado a habilidades concretas o duras, en los cuales se detecta, por ejemplo, que alguno de los miembros del equipo no conozca tal y tal herramienta, entonces puede darse alguna capacitación para todos ellos. Desarrollar el espíritu del equipo de proyecto justamente son actividades que no son muy duraderas, demoran muy poco, pero permiten que la organización, ¿ok? Conozca mejor a su personal y el personal conozca mejor la organización, ¿ok? Y que este equipo de proyecto tenga una meta en común, ¿sí? Tengan, por ejemplo, habilidades compartidas, valores compartidos, se va mejorando y formando un equipo más cohesionado. Entre otras habilidades y técnicas tenemos las reglas básicas. Es importante que todas las reglas del proyecto se avisen antes de iniciar el proyecto, ¿sí? ¿Sí? Con qué reglas se va a, a dar ciertos premios, ¿sí? Aquí va el proyecto, algunos premios por su desempeño, ¿ok? Es bueno decir que se va a calificar y tal y tal y tal reglas. La co-ubicación es una herramienta que permite co-ubicar o sentar junto a dos personas, una que tenga mucha experiencia con otra persona nueva dentro de la organización, para que ésta vaya aprendiendo. ¿Sí? Es la co-ubicación, o tenerlos a todo el personal junto para un mejor manejo y control visual por el Project Manager.
¿sí? Reconocimiento y recompensa, bueno, como les había mencionado, son los reconocimientos que se hacen a cada uno de los integrantes del equipo de proyecto, ¿sí? Es importante conocer estas reglas básicas por las cuales se va a, ¿sí?, a reconocer y a dar cierta recompensa sobre ello. Eso es importante que se esté. Bueno, las herramientas de personal son las herramientas de multicriterio, pues que ya hemos visto anteriormente, que permiten reclutar algún personal para la organización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Qué es dirigir el equipo de proyecto? Dirigir el equipo de proyecto es justamente ya aquel uso, ¿sí? Ya la medición misma, ¿sí? La medición misma del equipo de proyecto, vamos midiendo si dentro de lo planificado está saliendo dentro, lo real está saliendo tan igual que lo planificado, ¿no? Y si este no está dando resultados, hay que analizar el por qué no se está teniendo los resultados de la planificación realizada, girar, hacer algún cambio en este plan, llevarlo a cabo con el fin de alinear lo planificado, lo real, perdón, con lo planificado, ¿no? De eso se trata de dirigir el equipo. Aquí tenemos el mapa de entradas, herramientas y salidas. ¿Ok? Vamos a ir pasando. Aquí tenemos las herramientas y técnicas. Una de ellas es la observación, la conversación. El Project Manager siempre está observando y conversando con su equipo de proyecto. Sí, es importante. Evaluación de desempeño del proyecto, cómo está, cómo va el avance en el transcurso del tiempo, ok, se están gestionando las responsabilidades, se están asumiéndolas, qué es lo que están haciendo, ¿sí? Aclarar los roles y responsabilidades dentro de la organización, ok, entonces eso mide la evaluación de desempeño del proyecto. La gestión de cambios, ¿sí? Es otra salida, herramienta y técnica, pero en la cual es muy probable que se quiera cambiar algún integrante o algún grupo de integrantes del equipo de proyecto, ¿sí? Entonces, muchas veces eh, esta evaluación de desempeño ayuda mucho a dar retroalimentación, ¿sí? A la persona, ayuda a identificar qué es lo que está faltando para mejorar su desempeño y luego planificar alguna capacitación individual o grupal para que ésta se lleve a cabo. Gestión de conflictos también es otra herramienta y técnica. Bueno, conflictos siempre se va a dar, pero es importante que estos se sepan manejar con inteligencia emocional, con la altura y la tranquilidad esperada, ¿no? Conflictos siempre va a haber, entonces siempre hay que también ponernos en una actitud de colaboración con el fin de que este conflicto se resuelva bajo un esquema de ganar-ganar, que ambas personas ganen, ambos equipos ganen, ¿okay? Recuerden que este tema de la gestión de recursos humanos está muy relacionado con la gestión de las comunicaciones que vamos a llevar a continuación. Entonces es muy importante ello de ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? Estas son las diversas formas más convenientes para la gestión de conflictos. Aquí tenemos 5 formas de gestión de conflictos. Las personas no solamente tenemos una de ellas, sino podemos ir cambiando en el transcurso del tiempo, ya que los proyectos son distintos. Recuerden que un proyecto es único. Recuerden que existe diferente personal para un proyecto. Entonces, estas 5 formas son las más habituales en las cuales los project managers deben tomar en cuenta. Bueno, por ejemplo, ante un inconveniente, puede ser que el project manager eluda o se retire ante un conflicto, ¿sí? O lo pospone esto para un mejor momento y se pueda resolver. Es una forma también. La otra es suavizar y adaptarse. Suavizar es bueno, limitar, reducir, ¿sí? Tener una postura para ceder ante otra idea, ¿ok? Entonces, suavizamos, aceptamos lo nuevo y no hacemos problema alguno. Entonces, una gestión de conflicto es un poco suave,
un poco de darle ganar al otro, a la otra persona o equipo de personas, ¿ok? No es la más recomendable dependiendo, siempre dependiendo, ¿no? Censurar y conciliar busca soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a todas las partes, ¿no? Una conciliación en que podemos, ya sabemos que no vamos a ganar totalmente, pero en que podemos compartir este éxito, y ayuda mucho. Forzar si es una manera, hay que forzar el problema para que se arregle de esta manera, ¿sí? Es una forma más autoritaria. Colaborar y resolver el problema es una forma de resolver estos problemas de manera conjunta, ¿sí? Con diferentes perspectivas, ¿ya? Entonces, es muy importante que esto de colaborar y resolver el problema ayude, ya que es una solución más conciliadora. Aparte conciliadora, resuelve el problema, pero lo hace de una manera colaborativa en la cual todos participan. Entonces, no necesariamente porque un project manager utiliza esto, siempre va a utilizar retirarse o eludir, ¿no? O suavizar, o tal, sino el project manager, depende del escenario, puede utilizar esta, puede utilizar forzar y dirigir. Es distinto gestionar conflictos dentro del proyecto cuando el proyecto esté caminando en marcha, cuando el proyecto esté por terminar, cuando el proyecto esté ya puesto en producción por un soporte. Entonces ahí se toman diferentes puntos de vista. Entonces, si alguna vez escogí retirarse y eludir, esta vez se puede escoger conciliar y censurar o dirigir y forzar. Ya depende cuál es la que dé mayor valor dentro del proyecto. Profe, ¿ahí entra recursos humanos o eso es otra cosa? Sí, muy bien, claro, estamos viendo lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos se comporta como un experto ante el Project Manager en cuanto a gestión de proyectos, ¿sí? El Project Manager se va a apoyar mucho en el área de recursos humanos, ¿ya? Para que esta área se dedique a la selección del mejor perfil para el rol necesario dentro del equipo de proyecto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? Y estamos terminando prácticamente lo que es acá lo que es la gestión de recursos humanos. Acá le lanzo una pregunta. ¿Cuál es la principal fuente de conflicto en los proyectos? ¿Cuál creen que es? El principal conflicto en los proyectos. ¿Cuál creen que es? A ver, Denny nos dice la agenda. Las personalidades también. ¿Cuál creen que es la fuente de conflicto, la principal? La principal es la agenda, ¿no? ¿Sí? El cuadrar fechas, el cuadrar que puedan trabajar en alguna fecha sin bloquearse, sin estorbarse. Entonces desgasta mucho hacer una planificación. Y si esta es para más lejana, mucho peor aún. Es importante planificaciones pequeñas para ir teniendo un control necesario. Lógicamente, si necesitamos estimar, hacer planificaciones más largas, hay que tener mayor consideración, ¿no? Entonces, la principal fuente de conflicto en los proyectos son las agendas. ¿Y qué significa dirigir el equipo de proyecto? Este es otro proceso, ¿sí? Este es otro proceso. Este proceso ayuda mucho en qué, ¿sí? Ayuda mucho ya en todo lo planificado, ¿sí? Todo lo planificado, darlo ya por aplicado. Y aquí comienzo a medir los resultados que se están teniendo de lo planificado, de lo capacitado, ¿ok? Acá hay que medir el avance y el desempeño del equipo de proyecto, lógicamente, ¿sí? Es muy probable que dentro de las salidas se tengan que generar solicitudes de cambio por algún presupuesto tanto de costo o de tiempo. Hay una actualización de las fechas dentro de la dirección del proyecto, también se actualizan, y se actualiza también algún registro de incidentes, algún registro de problemas. Importante esto de allá. ¿Qué actualizaciones da lo que es dirigir el equipo de proyecto? Hay que actualizar los factores ambientales de la organización, ¿sí?
Actualizar también los activos de proceso de la organización. Unos son los factores ambientales de la empresa y otros son los activos de proceso de la organización. Entonces hay que actualizar algunos calendarios, algunas fechas de reincorporación del personal a la empresa, ¿ok? Entonces hay que hacer todos los procesos que tiene recursos humanos internamente para cuando contrata a un nuevo personal. ¿Mm? Y acá tenemos un mapa de todos los procesos. Aquí tenemos los 4 procesos: planificar la gestión de recursos humanos. Con esta planificación adquirimos el equipo y con esta adquisición y contrato desarrollamos las habilidades del equipo de proyecto, desarrollar, y luego en función de ello, ¿sí? Gestionamos al equipo de proyecto. Medimos que lo planificado con lo real vayan en sí muy similarmente, sin mucha variación, y podemos llegar a determinar que la salud del proyecto es correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Para ya cerrar lo que es la gestión de recursos humanos, tomarnos un break de unos 5 minutitos y estamos empezando con la gestión de las comunicaciones. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre la gestión de recursos humanos? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta que tengan? ¿Preguntas sobre gestión de recursos humanos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok, voy a dejar de compartir y voy a cargar otra PPT para empezar la clase de gestión de... Ya hemos visto gestión de recursos humanos, ahora vamos a ver. Vamos a ver lo que es la gestión de las comunicaciones, ¿sí? Yo lo voy cargando. Ok, vamos a ver. Gestión de las comunicaciones. Ahora vamos a tomar un break de unos 5 minutos y estamos regresando, ¿sí? 19:55. Estamos regresando para hacer lo que es la gestión de las comunicaciones. Unos minutos, gracias.
Ok, continuamos con lo que es la gestión de las comunicaciones. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta del tema visto anterior? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver gestión de las comunicaciones. Sobre gestión de recursos humanos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, vamos a ver lo que son la gestión de las comunicaciones en un proyecto muy importante, el tema de comunicaciones dentro de un equipo de proyecto, ya que este equipo de proyecto debe estar muy bien sincronizado. En cuanto a la transmisión de mensajes, estos mensajes deben ser primeramente muy bien emitidos, llámese por comunicación oral, escrita, a través de algún medio electrónico, ok, y este debe ser muy bien recibido y sobre todo entendido, ok. Vamos a ver este proceso de gestión de las comunicaciones y cuál es esta área de conocimiento, ok, de que trata de incluir los procesos que aseguran la recopilación, la creación, distribución y almacenamiento y recuperación de todas las comunicaciones del proyecto. ¿Okay? Entonces abarca desde que se planifica la comunicación, bajo qué medios se van a comunicar, con qué herramientas se va a realizar la comunicación, cómo se va a recopilar la información para ser comunicada, cómo se va a crear la comunicación, cómo se va a distribuir la comunicación, en dónde se va a almacenar la información, ¿sí? Cómo se va a recuperar esta información almacenada, ¿ok? Hasta que esto llegue a todo el equipo de proyecto o a los destinatarios correspondientes a ello. ¿Sí? De eso trata la gestión de las comunicaciones. Para ello tenemos los siguientes procesos. Uno es planificar las comunicaciones, ¿sí? Que lo vemos acá. Luego tenemos el otro proceso, gestionar las comunicaciones. Y como siempre, y estamos habituados, tenemos un proceso de control, que es controlar las comunicaciones. Aquí en la planificación es donde se define qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, ¿sí? Con qué frecuencia, cuál es la necesidad y el requisito de información de los interesados, ¿sí? ¿Dónde vamos a obtener esa información? ¿En qué formato se va a realizar la comunicación? Aquí en la planificación se define el qué, ¿sí? Acá se define, se documenta el qué y el cómo se va a realizar las comunicaciones dentro del proyecto. ¿Sí? Importante eso, que en la planificación se define el qué información y cómo se va a hacer, con qué frecuencia, con qué herramientas. En la gestión de las comunicaciones, en el otro proceso, justamente aquí ya se pone en marcha. ¿Qué se pone en marcha acá? Se pone en marcha lo planificado. Acá, ¿sí? Puesta en marcha de lo planificado. Si todo lo que planifiqué en el anterior proceso, acá lo pongo en marcha. ¿Sí? Acá comienzo a realizar las comunicaciones, comienzo a recopilar la información, se comienzan a desarrollar la información en documentos electrónicos o documentos impresos y se comienza a gestionar y repartir la comunicación del proyecto a los diferentes impactados del proyecto, ¿no? Llámese gerencias, llámese personal, usuarios finales, equipo de proyecto, proveedores, ¿okay? Se le hace saber la información, estado de avance del proyecto, necesidades de requerimientos, ¿ok? Toda esa información necesaria se pone, ya se comienza a desarrollar. Y luego tenemos un proceso de control en el cual medimos lo real, se mide lo real con lo planificado.
¿sí? Medimos lo real con lo planificado. Midiendo lo real con lo planificado, comenzamos a analizar si existe variación. Lo idóneo, lo mejor, ¿sí? Es que vayamos muy pegados a lo planificado. ¿Sí? Lo ideal es ir sobre lo planificado, pero muchas veces la realidad nos juega en contra o nos da otra alternativa, pero siempre ir pegado a lo planificado. ¿Qué pasa si no estamos dentro de lo planificado en el proyecto? El project manager tiene total autoridad y capacidad para tomar las decisiones y ir por el camino de lo planificado. ¿Sí? Entonces, es un resumen de los tres procesos. Ahora vamos a ver qué herramientas tenemos para la gestión de las comunicaciones. Si tienen alguna pregunta, la hacen saber. Acá tenemos los 5 grupos de procesos de la organización. Recuerden, estos son 5 grupos. 5 grupos de procesos. Lo voy a escribir acá. Son los 5 grupos de procesos del proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 grupos? Son inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y lo que tenemos acá son los procesos. ¿Sí? Los procesos, 3 procesos tenemos del área de conocimiento. ¿Cómo se llama? El área de conocimiento, gestión de las comunicaciones. Gestión de las comunicaciones. ¿Ok? ¿Ok? Ahí tenemos los 3 procesos que ya les expliqué, que son los que forman el área de conocimiento y gestión de las comunicaciones, ubicados en cada uno de los 5 subprocesos, 5 grupos de procesos que tenemos: planificación, ejecución y control. ¿Qué tipos de comunicación existen? Hay diferentes maneras de clasificar la comunicación dentro de un equipo de un proyecto. Tenemos comunicación interna, lógicamente, que es dentro del equipo de proyecto. Acá pues la comunicación que tenemos entre project manager, analistas, programadores, es totalmente interna. Y tenemos comunicación también que puede ser externa. Esta comunicación externa sale del proyecto, sale del equipo de proyecto, en la cual nos comunicamos con clientes, proveedores, con otros equipos de otros proyectos, con parte de la organización o con público en general. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Puede haber información formal, lo que son informes, actas, instrucciones, o puede ser también comunicación informal, como puede ser un correo electrónico, ¿sí? Algunos memorandos. Esta parte no está bien, aquí lo vamos a corregir. Un memo, ¿sí? Un memo es comunicación formal. Hay que corregir algo. Informal tenemos pues los correos electrónicos, informal es la comunicación WhatsApp, por decirlo. Comunicación en WhatsApp es comunicación informal. También existe comunicación vertical, si es una comunicación, una comunicación vertical, si es hacia arriba o hacia arriba con gerencias, hacia abajo con personal subordinado, o también comunicación horizontales entre pares, ¿no? Si entre pares significa entre personal del mismo nivel o rango dentro de la organización. Aunque ahora las empresas son más horizontales que verticales, pero existen todavía empresas verticales y horizontales, ¿no? Puede haber información oficial, llámese boletines, informes, y también puede haber información oficial como comunicaciones extraoficiales o murmuraciones o algunas voladas, como le llaman. Pues, oficial son los boletines o informes anuales. Puede haber información escrita, puede haber información o comunicación escrita, comunicación oral, comunicación verbal y muy importante la comunicación no verbal, comunicación basada en el lenguaje corporal. Muy importante saber manejar nuestra comunicación en lenguaje corporal
ya que muchas veces comunica más de lo que uno cree. ¿Sí? Una forma de parar, la forma de entonar la voz, la forma de mirar, la forma de mostrar las extremidades, llámese brazos, la forma de sentarse, la forma de prestar la atención mientras otra persona te habla. Todo ese es lenguaje corporal, es muy importante, o comunicación no verbal, que es importante también saberla manejar. Dentro de planificar la gestión de las comunicaciones tenemos una herramienta que es el análisis de requisitos de las comunicaciones. Esta es una herramienta que nos permite saber el número de canal de comunicaciones que existe entre un grupo de personas. Es un número de resultado. Mientras mayor sea el canal de comunicaciones, será más difícil la coordinación que se tenga en el equipo de proyecto. Y la fórmula para este número de canal de comunicaciones es esta que vemos acá. N, que es el número de personas, por n-1 sobre 2. Entonces, aplicando, por ejemplo, si fuesen dos personas, la fórmula sería así. 2 por 2 menos 1, todo esto entre 2. Entonces, ¿el resultado cuál es? ¿Cuál es el resultado? ¿Alguien me dice el resultado de ello? 2 por 2 menos 1 sobre 2. ¿Cuál es el resultado? Estamos aplicando acá la fórmula del número de canal de comunicaciones. 1. Sí, 1, muy bien. 1, y justamente acá, pues, si queremos analizar, acá vemos entre dos personas, hay un solo canal de comunicación. Muy bien, acá está. Pero supongamos que tenemos ya dos personas o tres personas acá. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula tendría que ser 3 por 3 menos 1 entre 2. ¿Cuál es la respuesta acá? 3 por 3 menos 1 sobre 2. Muy bien, Denis, muy bien, Edwin. La respuesta es 3. Entonces, ¿por qué? Porque justamente tenemos que el número de canales entre tres personas es 3. Vamos a calcular con 4 personas. Ponemos acá la fórmula. 4 por 4 menos 1 entre 2. ¿Cuál es la respuesta acá? 6. Muy bien, Edwin. La respuesta es 6. Entonces, si nosotros contamos acá cuánta es la línea de comunicación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 canales que dan entre 4 personas. Ya se imaginarán cuando hay un proyecto entre 6, 7, 8 personas, habrá más canales. Cuando hablamos de equipo de proyecto, y esta es una recomendación que le doy, cuando se habla que equipo de proyecto, el equipo del proyecto, o se dice, por ejemplo, el equipo de proyecto está formado por 5 personas. ¿Sí? Equipo de proyecto incluye al project manager. ¿Sí? Entonces, si decimos que el equipo de proyecto, está formado por 5 personas, entonces 4 pueden ser programadores o analistas, y uno de ellos cumple el rol de project manager. Así. Ténganlo en cuenta eso de ahí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí? Dentro del plan de las comunicaciones se debe comunicar, por ejemplo, esta información. ¿Quién necesita la información? ¿Quién la necesita? Un project manager, la necesita un gerente, la necesita un programador, un analista, un proveedor. ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Sí? Y saber quién tiene acceso a la información. No toda la información es de amplio ámbito de acceso a ella. Hay información muy sensible que no puede estar disponible para cualquier persona dentro del equipo de proyecto. Entonces también hay que tener esa consideración. ¿Para cuándo se necesita la información? Todos los días, todas las semanas, cada 15 días, una vez al mes. ¿Dónde se encuentra registrada la información? En una base de datos, en un Excel, en un archivador de papel en físico, ojo con ello,
¿En qué formato se enviará la información? En formato Excel, Word, PowerPoint, en un PDF, hay que tener claro y establecer eso de ahí. Porque imagínense que envíe un informe en una versión de la última versión de PowerPoint y la persona que lo reciba no tiene esa versión. Y es urgente que tenga la información. No tiene la herramienta. Entonces, por eso es importante que se debe establecer, ya te voy a enviar la información, el acuerdo es, toda información se enviará en archivo PDFs, ¿ok? Entonces, cualquier dispositivo móvil que pueda leer un PDF la va a poder interpretar. ¿Cómo se puede ser recuperada? A través de una clave o un acceso, va a estar publicado en un file server en la nube, va a estar en un drive, quiénes van a tener acceso al drive. ¿Okay? Toda esa información es muy importante que se describa dentro de la planificación. ¿Cuál es el modelo de comunicación? Bueno, es el modelo básico que nos han enseñado toda la vida en los colegios, que sabemos que existe un ente emisor y un ente receptor. El ente emisor que hace, codifica la información y la transfiere el mensaje, y este receptor, antes de interpretarla, tiene que decodificarla, la analiza y luego responde al mensaje. Es importante que ante un envío de información siempre existe una respuesta, porque esta respuesta nos confirma que hemos sido escuchados, que hemos sido atendidos y que estamos esperando una respuesta de la persona, la institución, la organización. Es importante manejar este modelo básico de comunicación, de emisor-receptor. Y en cuanto a lo que vimos anteriormente fueron modelos, ahora estamos viendo métodos de comunicación. Principalmente son esos tres métodos. Lo que es la comunicación interactiva es la comunicación que se da entre dos personas. ¿Sí? La comunicación interactiva entre dos personas, entre una escucha, la otra persona habla. ¿Sí? ¿Ok? Profe, ¿y ruido significa algo? Ya, en la lámina anterior vimos el ruido, ¿no? Ruido puede ser la cierta distorsión que puede existir en cierta comunicación. ¿Sí? Creo que está por acá. Ruido. ¿A eso se refiere ruido? Sí, ruido significa pues que imagínense, estamos hablando de proyectos pues ruido es cualquier agente externo a la comunicación que impide que la comunicación llegue clara. ¿Sí? No solamente significa que exista ruido, pues, ¿no? Significa de que puede existir, por ejemplo, si estoy comunicándome electrónicamente, pues el ruido puede ser interpretado como una comunicación lenta de Internet, ¿sí? Donde la comunicación no llega fluida. Ruido puede ser, aquí estamos en un caso de ruido, por ejemplo, en una fábrica donde hay motores y se quiere indicar que ya hay una emergencia y se tiene que paralizar el motor. ¿Cómo nos comunicamos? Generalmente lo hacen a través de lámparas de colores, ¿no? Todo ven la lámpara que se prende y sabe lo que significa. ¿Por qué? Porque si fuese una comunicación oral, nadie va a escuchar, porque hay mucho ruido. ¿Ok? Entonces el ruido es cualquier ente externo que impacta en que el mensaje llegue claro. Una herramienta obsoleta, un archivo mal generado, una lentitud en la red, en la conexión, puede ser representados como ruido ante una comunicación. No sé si quedó claro la respuesta. ¿Quedó claro? Ok, gracias, Denis. Entonces, la comunicación interactiva le mencionaba que es la comunicación de uno en uno, ¿no? De uno escucha, el otro escucha, responde a través de algún medio electrónico, a través de un teléfono, a través de cualquier herramienta. Pero es una comunicación interactiva, es una comunicación online. No es una comunicación offline. Yo comunico y en el momento que la persona se comunique, recibe mensaje. No, acá estamos en línea. Es una comunicación muy efectiva, de fácil comprensión, porque si no se entiende la pregunta, se vuelve a rehacer una repregunta y esto queda claro. Es muy importante este tema de la comunicación interactiva, ¿no?
Pero tenemos también la comunicación tipo push. Es aquella comunicación en la cual desde un punto de contacto se envía información masiva a muchos receptores. Esto es push. En el dibujito que estoy haciendo acá. De un punto hacia varios receptores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se envía información de un correo electrónico, le envío a muchos suscriptores de una página, de alguna herramienta, se le envía todo junto. Es una comunicación push. Y una comunicación pull es aquella, voy a poner la flechita acá para entender que es hacia afuera. Este es push. Y hay otra que es pull. Pull es aquella comunicación que yo atraigo a que las personas ingresen a un punto centralizado de la información. Es por decir cuando yo les digo que he publicado en intranet un archivo o hay una carpeta compartida, es este de tipo pull, que es tirar. Tenemos push hacia afuera, tenemos la comunicación pull hacia adentro, ¿no? O llámese hacia una ubicación centralizada donde todos ingresan y recuperan la información. ¿Sí? Pull sería como una retroalimentación. Pull no podríamos tomarlo como una retroalimentación, porque creo que una retroalimentación debería ser interactiva, pero más que todo es tener la información centralizada, ¿sí? Push es tener la información centralizada, ya donde un determinado grupo de personas con ciertos criterios, permisos, pueden acceder a ella. Y la diferencia de pull es de que yo le envío la información. En cambio, el push es cuando ellos vienen a recoger la información. Veámoslo desde ese punto de vista. Bueno, estos tres tipos de comunicación ahora pues con las herramientas que existen en la actualidad, tratan de ya llevarnos todos a un escenario interactivo, ¿no? Mientras más el push y el pull están embebidos en una sola herramienta, en un intranet, en una videoconferencia, y puedo trabajar ambas herramientas, hasta estas tres herramientas en paralelo, ¿sí? Pero existen estos tres métodos de comunicación básicos, que es muy distinto al modelo de comunicación. Separen lo que es modelo a lo que es método de comunicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comunicaciones? ¿Alguna pregunta que tengan? Algunas recomendaciones para tener una comunicación efectiva. ¿Sí? Eso sobre todo se tiene en cuenta para aquellos roles que convocan reuniones. Es muy importante tener ciertos tips. Por ejemplo, tener claro el objetivo de cada reunión. Es muy importante que en cada reunión se plantee el objetivo de la reunión. Claro y concreto, no muy extenso, ¿no? De fácil lectura. Importante que las reuniones sean periódicas y sean agendadas con anticipación, ¿no? O sea, agendar una reunión de un día para otro o en el mismo día, mucho peor, ¿no? Sí, lo más probable es que nadie vaya a la reunión. Distribuir los puntos del orden del día por anticipado, hacer conocer cuáles son los puntos que se van a tratar en la reunión. Muy importante. Establecer un horario de inicio y fin de la reunión y sobre todo respetar, ¿no? Respetar este horario. Asignar plazos a cada entregable derivado en cada reunión. Entonces, esto es muy relacionado con el otro tip, que es importante tener un acta, ¿sí? Con los plazos y responsables de cada punto que se queda abierto en la reunión, para luego hacer seguimiento de esta acta y revisar el cumplimiento de ella. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos avanzando. Los informes de desempeño también es una comunicación que se da a todo el equipo de proyecto, indicando cuál es el desempeño de buscando una mejora continua, ¿sí? Mejora continua,
identificando puntos a capacitar, puntos a desarrollar y lograr, como casi todos los procesos dentro de la gestión de proyectos, es lograr los objetivos del proyecto en sí. Acá tenemos un resumen de los tres procesos que tenemos dentro de la gestión de las comunicaciones, que es planificar las comunicaciones, en la cual nos vamos a basar del registro de interesados, porque con ello nos vamos a comunicar, y gestionar las comunicaciones, es ya dar todo lo planificado, manejarlo, ir desarrollándolo, informe de desempeño, y controlar las comunicaciones es medir los resultados si la comunicación está siendo efectiva. Ejemplo de ello, por ejemplo, si quedamos reunirnos cada 15 días y vemos que no está dando resultados esta reunión de seguimiento, podríamos llegar a hacerla una vez a la semana o 2 veces a la semana cuando hay muchas más urgencias, y conforme ya se van dando los resultados podemos ir reduciendo este número de reuniones de seguimiento. Depende mucho los resultados y los objetivos planteados por por la reunión misma o por la información que se comparte en una reunión. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas al respecto? ¿Para qué servía la herramienta análisis de requisitos de información? Para medir el número de canal de comunicaciones de un proyecto. Es un indicador que nos da la complejidad que puede ser la comunicación de un proyecto entre el equipo, entre los stakeholders, entre los impactados. ¿Te refieres a esta fórmula? Nos ayuda. Es un indicador. No necesariamente nos va a decir si es complejo, pero lógicamente mientras más comunicaciones, mientras más canales de comunicación, será más complejo, ¿no? Depende, por ejemplo, si el personal está ubicado en un solo lugar, se habla en el mismo idioma, será más fácil de gestionar que si la comunicación estuviera con personal en distintas partes del mundo, como se puede hacer ahora, con diferentes horarios y diferentes idiomas. Ahí tienes que definir y planificar en qué lenguaje, en qué idioma van a ser las reuniones, en qué horarios a nivel mundial van a ser las reuniones. Entonces, hay diversas complejidades, ¿no? Ahora con las herramientas de tecnología nos da esa apertura a podernos comunicar, pero siempre y cuando teniendo una previa planificación. ¿Preguntas? Si no, ya para terminar la clase de hoy, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas al respecto? ¿Ninguna? Ok. Nos estamos quedando entonces ahí. Recuerden que la siguiente clase tiene evaluación, ¿sí? ¿Hasta dónde viene el profesor? Hasta este tema, gestión de las comunicaciones. ¿Ok? Un saludo a todos, entonces nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Recuerden que está grabándose la clase de hoy. Ustedes ya podrán ver el video y podrán volverlo a escuchar. Seguramente aclarar alguna duda. No duden en que tengan mi correo electrónico para hacerme las preguntas necesarias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.